Yo me acuerdo que cuando tenía que hablar con alguien que no conocía de nada, me ponía muy nerviosa, me sudaban las manos, me temblaba la voz, incluso algunas veces llegaba a tartamudear. Y eso me acuerdo que eran unas situaciones que lo pasaba tan mal, pero sobre todo me pasaba con esas personas que no conocía de nada, o por ejemplo cuando tenía que dar una charla en la universidad, que tenía que presentar los trabajos o lo que fuera. Me acuerdo que lo pasaba realmente mal, me daba mucha vergüenza hablar. Y eso me ha pasado desde pequeñita, incluso cuando tenía que saludar a un familiar por la calle, me acuerdo que yo me quedaba callada y no decía nada. Y eso siempre lo he hecho desde pequeñita. Y esto siempre ha sido así hasta hace un año más o menos, que descubrí el bloqueo que tenía detrás de eso, el bloqueo que me hacía tener vergüenza al hablar, el bloqueo que me hacía pasar esos nervios, esa incomodidad, que me hacía que temblara la voz, que yo realmente no disfrutaba de hablar con alguien que no conocía. Entonces fue descubrir este bloqueo que mi vida se transformó. Y es por eso que he hecho este vídeo, porque quiero compartirlo contigo. Si tú también eres una persona tímida, una persona que le cuesta hablar con la gente, que le da vergüenza, que realmente lo pasa mal, este vídeo está hecho para ti, porque en mi caso fue descubrir este bloqueo y fue aprender a gestionarlo, que mi vida se transformó por completo. A nivel de relaciones, a nivel de pasarlo mejor cuando hablo con alguien, ya sea una persona conocida o ya sea una persona desconocida. Porque yo me acuerdo de verdad que iba por la calle y me encontraba, por ejemplo, a un familiar y yo es que me ponía roja, lo pasaba muy mal, no sabía qué decirle. Y a día de hoy, gracias a descubrir esto, yo ya me encuentro a un familiar y realmente lo disfruto hablar con esa persona. No lo paso mal, no me sudan las manos. Y yo quiero que tú también llegues a este punto, porque es tan incómodo vivir así en tu día a día, incluso tener malestar de caminar por la calle por miedo a encontrarte a X persona y tener que ir por otra calle y tardarte 10 minutos más con tal de no pasar por ese sitio que sabes que te vas a encontrar a alguien. Yo realmente quiero que llegues al punto que no tengas que hacer esas cosas. Pero bueno, antes de empezar a contarte cuál es este bloqueo, por si no me conoces me presento. Soy Carlota Masme y acompaño a las personas a superar su timidez, a dejarla de ver como una limitación. Porque yo pasé de ser una persona que literalmente me quedaba en blanco cada vez que tenía que saludar a un familiar por la calle, a una persona que a día de hoy puedo hablar delante de 200 personas y realmente no paso nervios, no me sudan las manos, no tartamudeo, no puedo disfrutar. Y todo eso ha sido gracias a saber poner la timidez a mi favor. Y eso es lo que te quiero enseñar a ti. Así que si todo esto resuena contigo, no te olvides de suscribirte para no perderte nada. Y ahora sí, vamos a ver cuál es este bloqueo que está haciendo que tú no disfrutes de tus relaciones con personas incluso conocidas, que sabes que por ejemplo vas a tener ese encuentro familiar y que lo vas a pasar mal porque no sabes sacar temas de conversación, o cuando te hacen preguntas te pones súper nervioso y pasas mucha vergüenza. Ahora, hay varios bloqueos que pueden hacer que tú a día de hoy te dé vergüenza hablar. Y muchos de ellos vienen de situaciones que has pasado en tu infancia, que lo has pasado mal y has arraigado esa sensación que en su momento fue tan incómoda para ti y a día de hoy te da vergüenza hablar porque lo asocias con esa situación que de pequeño lo pasaste tan mal. Y tú no eres ni consciente de esa situación, incluso seguramente ni te acuerdes de ella. Pero eso no quita que tengas asociada esa incómoda sensación que pasaste quizás a los 5 años y que a día de hoy estés intentándola evitar inconscientemente. Por ejemplo, imagínate que cuando tenías 15 años tuviste que hablar enfrente de todos tus compañeros, te quedaste en blanco y se rieron de ti. Pues seguramente a día de hoy, que quizás tienes 30 años, pues tienes que dar una charla delante de tus compañeros de trabajo y sientes que tienes mucha incomodidad, que sientes muchos nervios, que lo pasas muy mal, pues seguramente inconscientemente tengas arraigada esa sensación que sentiste cuando eras pequeño, cuando tuviste que dar esa presentación delante de tus compañeros. Ahora, en este vídeo no vengo a hablar de estos temas en específico porque esto ya es un bloqueo relacionado a una situación específica que tú pudiste vivir y eso ya se tiene que trabajar uno a uno, pero aquí sí que te voy a hablar de un bloqueo que tenemos el 99% de las personas tímidas y que hace que muchas veces nos bloqueemos al hablar con los demás, que nos dé vergüenza. Y este bloqueo es el querer aparentar una persona que no somos. Y dirás, yo no intento aparentar una persona que no soy. Pero si te lo pones a pensar, tú cuando vas a hablar con alguien, ya sea un familiar, a una persona que no conoces, a un compañero de trabajo, seguramente la mayoría de veces quieres aparentar que no eres una persona tímida,
Quieres esconder que tienes timidez, quieres esconder tus nervios, quieres esconder incluso que te sudan las manos. Cuando tú intentas esconder lo que realmente eres, eso es aparentar un papel que no eres. Porque si eres una persona que tiene timidez, ¿por qué tienes que esconderte de ello? Aquí se demuestra que no estás siendo auténtico. Y muchas veces, aunque cueste de creer, esta falta de autenticidad, esta falta de autoaceptación, de no querer aceptar tu timidez y decir a los demás, mira, sí, soy una persona tímida y como no te conozco, seguramente me voy a poner nerviosa cuando hable contigo las primeras veces. Pero eso no significa que no podamos establecer una buena relación tú y yo. Si tú no aceptas esta parte de ti, nunca vas a ser auténtico con las personas que tienes enfrente. Y eso déjame decirte que las personas de manera inconsciente lo saben ver cuando alguien no es auténtico. Y si ven que alguien no es auténtico, ven que no pueden confiar en esa persona. Y muchas veces cuesta incluso conectar con esa persona. Y es por eso que muchas personas tímidas nos cuesta tanto conectar con los demás. Las personas sienten que cuando hablan contigo, como estás aparentando ser una persona que no eres, parece que tengas como una pared invisible delante que no permites que los demás te conozcan, que no permitas que realmente los demás te vean como eres. Y esto me di cuenta yo cuando empecé a ir a unos cursos de crecimiento personal para impulsarme a mejorar mis habilidades sociales. Y en ese momento fui permitiéndome ser tímida, porque como he contado en anteriores vídeos, yo venía de la universidad que me había convertido en otra persona por querer gustar, quería esconder mi timidez y realmente me dio resultados. Realmente empecé a vivir la vida que siempre había soñado, empecé a conocer a muchas personas, pero pagué el precio de perderme a mí misma. Y como yo era una falsa, también atraje a personas falsas, no atraje a relaciones de calidad. Ahora, tienes que entender que tú, seas tímido o no, puedes tener relaciones, puedes conectar con las personas. La timidez no es el problema. Y yo en mi canal siempre voy a contar la manera de tener relaciones auténticas, porque yo sé lo mal que se pasa teniendo relaciones falsas, relaciones vacías, te pierdes a ti mismo, puedes llegar a entrar en un estado de crisis de identidad que no te lo puedes imaginar. Entonces yo aquí siempre te voy a contar la manera de tener relaciones auténticas. Y si tú quieres empezar a tener relaciones, pero de manera auténtica con personas que realmente vas a conectar, tienes que empezar a trabajar tu autenticidad. Mostrarte a los demás como realmente eres. Si eres una persona tímida, dilo, no pasa nada. Incluso, como te contaba antes, en nuestros sitios de crecimiento personal, yo venía de ser una persona totalmente distinta, no me permitía ser tímida con nadie, pero en estos centros me permití ser tímida. Y yo me acuerdo que las 2 primeras semanas estuve mirando en el suelo, no hablaba con nadie, estaba roja, me sudaban las manos, pero te puedes creer que incluso yo me acuerdo que el 4.º día o así, las personas venían a hablar conmigo de manera natural y yo no hacía nada, solo estaba siendo yo misma, porque eso las personas lo valoran. Aunque tú seas borde, aunque no piensen lo mismo que tú, si ven que eres auténtico, vas a caer bien a las personas, vas a conectar con ellas. Y esto es un gran poder que tenemos los humanos y que muy pocos lo usamos a nuestro favor. El mundo está cambiando y cada vez se valora más la autenticidad, porque estamos saturados de personas falsas que sí, saben conectar contigo, pero luego te acabas dando cuenta de lo vacía que es esa relación. Así que si tú ahora mismo te identificas como una persona tímida y quieres empezar a tener relaciones, a perder el miedo a hablar, a perder tu vergüenza incluso, si tú quieres empezar a ver resultados en tu vida, pero que además sean relaciones que realmente te llenen, tienes que empezar a trabajar el ser tú mismo, el ser auténtico. Y una manera de serlo es directamente cuando vayas a hablar con alguien, si ves que te sudan las manos, decirlo. Tú comparte todo lo que te pase, porque cuando tú haces eso, la persona ve que estás siendo auténtica, que estás siendo transparente enfrente de ella. Y eso a las personas les encanta. Y créeme que no solo vas a empezar a conectar con las personas, sino que también esas personas van a estar súper cómodas contigo y de manera natural se van a empezar a acercar a ti. Espero que te haya gustado mucho este contenido. Aquí abajo en la descripción te dejo el link de mi curso online Vence la timidez y exprésate sin miedo, donde te cuento un poquito más todo esto y te doy más técnicas para que puedas ser auténtico y que conectes con las personas. Así que si quieres ir un paso más allá, no dudes en echarle un vistazo, porque créeme que no te vas a arrepentir. Te mando un abrazo muy fuerte, mucho amor y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.